Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Marcialetti, de la Regional Guaminí-Carué. Tengo el gusto de presentarla a Carolina Estilar, ingeniera agrónoma de la Chacra Experimental de Barrow. Bueno, especialista en malezas, y vamos a tratar esta temática. Más o menos unos 20-30 minutos de exposición y después vamos a ir a debates de preguntas, charlas o experiencias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí y agradezco a la comisión organizadora de APRESID a esta invitación de difundir los resultados de experiencias que hemos realizado en la Chacra Experimental de Barrow, que para los que no conocen queda al sur de la provincia de Buenos Aires, a 800 kilómetros de Rosario. Bueno, me voy a referir entonces al manejo integrado de malezas. Voy a dar un pantallazo bastante general de varios temas y después terminaremos entonces con un diálogo. Bueno, primer punto para programar un manejo de malezas es identificarlas. En la Chacra de Barrow hay una línea tradicional que es hacer monitoreo, relevamiento de malezas, cada tanto, de acuerdo a nuestras posibilidades y en cada uno de los cultivos. En el último que hicimos, en el 2013, las malezas más constantes de la zona, de los 4 partidos del área de influencia de la experimental, son Pasto Cuaresma, Coniza, Pasto Cuaresma, Coniza, apio, sonchus, cardos, quinoa, enredadera, crucíferas, abrojo, capín, eleucines, etaria, camambú, que es Physalis viscosa, sanguinaria, chamico, revienta caballos, senecio, oxalis, yuyo colorado y diente de león. Esas son las más importantes. En total se identificaron 62 especies en la zona. Si comparamos estos resultados con relevamientos realizados en otros años, acá hay un problema, no se ve. Bueno, hay un cuadro que no se visualiza, no sé por qué. Bueno, lo que quería explicar, tengo otra, no sé qué pasó. ¿Y por qué será que no? ¿Lo habrán pasado a PDF? Porque yo les dije que no lo pasaran a PDF. Bueno, igual lo explico. Bueno, aquí venían unos cuadros que se comparaba los resultados que habíamos tenido, en 1981, realizados por el ingeniero Catulo, en comparación a los 2004 y 2013. Y bueno, hay un incremento en general de malezas de la familia de asteráceas, y también, como por ejemplo los cardos, el senecio, sonchus, que se raja, todas esas malezas, digamos, respecto al 81 han incrementado su frecuencia, y algunas en el 1981 no las teníamos, como por el caso de rama negra. Eso se debe al distinto manejo agronómico. En el 81 no existía la siembra directa, teníamos solamente labranza convencional, con pocos herbicidas, generalmente Treflan. Después ya en el 2004 ya teníamos alto porcentaje de siembra directa y también algunas tecnologías nuevas. Por ejemplo, el abrojo, que generalmente no es controlable por los tratamientos con residuales preemergentes, apareció la tecnología de las imidazolinonas y ahí tuvo un fuerte impacto. Por eso en nuestra zona tenemos una disminución de abrojo. Bueno, lamentablemente no se ven los resultados, pero bueno, yo igual tengo otra. Si seguimos así lo cambio. Bueno, como ustedes saben, la interferencia de malezas produce una pérdida de rendimiento. La interferencia sería la competencia más la alopatía. La alopatía es
la producción de sustancias tóxicas que afectan a las malezas. Pero en este caso también se ha descubierto que el girasol produce sustancias alopáticas, o sea que eso hace que este cultivo sea muy competitivo. De los cultivos estivales es más competitivo que la soja y el maíz. Es decir, que en zonas con suelos poco profundos y por ahí subhúmedos, es un cultivo muy interesante. Bueno, la pérdida de rendimiento es un valor variable que depende del cultivo, de la maleza y del ambiente. Del cultivo, bueno, ya hablé, después de la maleza, depende del tipo de maleza, por supuesto hay malezas más competitivas, y del ambiente, es decir, se compite por humedad, por luz y por nutrientes. Bueno, en nuestra zona, la pérdida de rendimiento promedio para las malezas anuales estaría en 33%, y para las malezas más problemáticas, como el gramón, estarían de 20 a 45%. Pero también las anuales pueden oscilar de 8% hasta 70%, o sea, depende de la situación, ¿cierto? Bueno, entre las estrategias de manejo integrado tenemos, como ustedes saben, el manejo integrado se trata de combinar varias técnicas, varias prácticas agronómicas, teniendo en cuenta la biología y la ecofisiología de las malezas. Y entre los métodos tenemos el método cultural y las rotaciones, que también es otra línea de trabajo de la experimental. Tenemos en evaluación 3 ensayos, uno de ellos lo voy a explicar ahora. El de siembra directa va a tener 18 años. Y bueno, y después me voy a referir al control químico, tanto en barbecho como en el periodo de cultivo. En el periodo de cultivo tenemos preemergentes, postemergentes y la tecnología Clearfield. Bueno, el objetivo, las rotaciones, como ustedes saben, son muy importantes porque, si uno hace un monocultivo, las malezas se adaptan al cultivo y con el paso, con muchos años, aumentan sus poblaciones. Cuando uno cambia a otro cultivo, le corta el ciclo de la maleza e impide la reproducción. Entonces ahí tenemos un impacto bastante importante. Además, crea diversidad porque uno cambia de cultivo, cambia de fecha de siembra, cambia de los distintos modos de acción. Bueno, en este caso, en este ensayo, el objetivo es comparar el efecto conjunto de la historia del lote en 2 sistemas de labranza convencional y siembra directa sobre las poblaciones de malezas luego de 10 años de rotación. Es decir, que tenemos la práctica del antecesor, el sistema de siembra convencional o directa y las rotaciones. Bueno, ¿cómo se hizo el ensayo? Sobre un sector, antecesor pastura, pastura que hacemos en la zona, que es de alfalfa, con festuca, pastobillo, y sobre ese sector, una pastura de 4 años, degradada, se instaló una rotación que se llevó a cabo durante 2 ciclos, durante 10 años. La rotación era de girasol, trigo, maíz, girasol, trigo. Y a su vez, esa rotación se implantó en labranza convencional y en siembra directa. Por otro lado, tenemos el antecesor cultivo, también se hizo lo mismo, es decir, la misma rotación y el mismo sistema de labranza. Bueno, se hizo en la Chacra de Barro, que es al sur de la provincia de Buenos Aires, y se hizo en parcelas grandes, con toda la maquinaria que se utiliza en el resto del lote. Y también se aplicó la tecnología que realiza el productor habitualmente en la zona, o sea, parcelas grandes de 500 metros cuadrados.
pero con repeticiones para hacer un análisis estadístico. Bueno, yo me voy a referir a la densidad. Hicimos varias evaluaciones. También este ensayo se hacen evaluaciones del suelo, en casi todos los ensayos de rotación, también se determina la producción de los cultivos. Yo me voy a referir al tema malezas. Bueno, esta es una foto de las parcelas con siembra directa y labranza convencional. Bueno, en este cuadrito se resume, bueno, las principales malezas y la densidad, tanto en antecesor pastura como en cultivos. Las malezas predominantes eran crucíferas. Nosotros tenemos nabón, que ahora también existe resistencia a herbicidas del grupo ALS, mostacilla, sanguinaria, quinoa, abrepuño, la ortiga mansa, o también se le dice lamion, Sonchus oleraceo, que es la cerraja, y es la más, tenemos dos especies, pero oleraceo es de la más predominante, el apio y el girasol guacho. Y vemos que digamos, la especie más dominante fue quinoa, tanto en antecesor pastura como en cultivos. En antecesor pastura también fue importante sanguinaria. Y por supuesto el girasol guacho. Si miramos con más detalle, vemos acá la densidad en antecesor pastura y cultivo. Vemos que bueno, en las barras verdes son la densidad en labranza convencional. Vemos que quinoa, tanto en antecesor pastura como en cultivo, hubo mayor densidad en siembra directa. Sanguinaria, como pueden observar, fue menor en siembra directa. Esto posiblemente porque hay que pensar que en el antecesor cultivo nosotros teníamos 10 años de agricultura de siembra directa, más 10 de rotaciones, son 22 años. Haciendo el análisis del ciclo de esta maleza, en el proceso de depredación es preferida por las aves. Y también por eso se denomina, el nombre que tiene es Polygonum aviculare, que viene de aves. Bueno, hay otras malezas, por ejemplo, tenemos las crucíferas, tenemos también lamion, que en antecesor pastura fue con mayor densidad en siembra directa. Y también hay otro grupo perteneciente a las asteráceas, como Sonchus, el diente de león, bueno, después la mimajo, que no es asterácea, es apiácea, y el abrepuño, que también, como pueden observar, tiene mayor densidad, tanto en antecesor cultivo como en pastura, en siembra directa. Bueno, y esto, como es sabido, se sabe que las asteráceas se ven beneficiadas con la siembra directa, producen gran cantidad de semillas, semilla pequeña, porque si con la labranza se entierra, digamos, desaparece. También la dispersión es anemófila, o sea, por el viento, porque la semilla tiene un papus, un pamperito que se dice comúnmente, que facilita el traslado de la semilla. Sería también el caso de la rama negra, famosa rama negra. Y bueno, las malezas, como dijimos, se adaptan a los cultivos y también se adaptan un poco a las labranzas. Por otro lado, ustedes vieron que hay una especie dominante, que es quinoa, que hay que prestarle atención, porque es una maleza muy competitiva. ¿Por qué es competitiva? Porque tiene una tasa alta de crecimiento, un gran desarrollo, altura, gran producción de semillas, y eso hace que también, según investigaciones, según la bibliografía, con muchos años, las malezas más competitivas perduran y las más pequeñas tienden a desaparecer. Entonces ahí vemos que quinoa, digamos, es una maleza importante también para nuestra zona. En cuanto a la densidad total, fue mayor en antecesor pastura con labranza. También las malezas se ven favorecidas por un suelo más descansado y tuvo diferencias con la siembra directa.
Bueno, y también hubo mayor riqueza y número de familias en labranza con suelo descansado. Bueno, aquí tenemos el girasol sembrado en labranza convencional. Es importante siempre recordar que la siembra directa funciona cuando tenemos una buena cobertura, que es lo que protege al suelo de la erosión y facilita la humedad del suelo por varios puntos que ya conocemos. Que a veces eso no se ha respetado cuando hacemos un monocultivo de soja. Por eso también puede haber problemas, ¿no es cierto?, a futuro por el tema suelo y maleza también. Bueno, como conclusión, lo que podemos decir que la rotación girasol-trigo, maíz, girasol-trigo se favoreció a las malezas de hoja ancha, las dicotiledóneas. No tuvimos gramíneas, salvo unos manchones de gramón, perennes. Bueno, quinoa fue una de las especies dominantes y lo más importante me parece que en ninguna de las secuencias se registraron malezas resistentes. Esto también en el ensayo que tenemos de rotación siembra directa, que lleva 18 años y en ninguna rotación tuvimos problemas de malezas resistentes. Sí hubo cambio, como se observa en los trabajos de relevamiento, cambio de las malezas. También tuvimos que cambiar los herbicidas porque se cambian las malezas. Y, por ejemplo, antes se usaba glifosato solo, después se empezó con el 2,4-D, los hormonales, por el tema de cardos, las asteráceas. O sea que eso sí se visualiza, pero no tuvimos malezas resistentes. Lo que es importante en las rotaciones es que sea por lo menos con 3 cultivos, o sea, porque si ponemos 2, ya estaríamos casi como un monocultivo en que las malezas se pueden adaptar. Bueno, tenemos que recordar, ahora empiezo a hablar del tema de control químico. La de herbicidas, también hoy lo escuché decir del ingeniero Papa, es un tema bastante complejo, es para que el productor tenga un asesoramiento, porque depende de varios factores. Depende del suelo, de las características del suelo, que tiene un ambiente físico, químico y microbiano. Hay que saber, antes de programar un herbicida, la materia orgánica, la textura, el pH, por decir algunas características, las condiciones climáticas, si hay humedad, temperatura, también las propiedades del herbicida, algunas las podemos ver aquí, la solubilidad en agua, la absorción al suelo, la presión de vapor, que todas estas también hay una relación, digamos. Entonces es un tema complicado. Bueno, los herbicidas que disponemos en girasol son pocos, pero bueno, podemos rotar principios, distintos modos de acción. Tenemos el acetoclor y el metaloclor, que son inhibidores de la mitosis. Después el diflufenical, que es un inhibidor de la biosíntesis de carotenoides, junto con la fluorocloridona, tienen el mismo modo de acción. Sulfentrazone, que es un inhibidor del PPO, y la prometrina, que en nuestra zona se usa muy poco. Bueno, las dosis son para la zona nuestra, que es con materia orgánica de 3% a 4,5%. Hay lotes que son muy buenos, que por ejemplo son lotes que tienen ganadería, que tienen la presencia de la pastura, que tienen mantienen un nivel bastante bueno de materia orgánica. Bueno, el acetoclor y el metaloclor controlan básicamente gramíneas y por eso los tratamientos más comunes son un graminicida con uno de hoja ancha. Entonces, acetoclor y metaloclor se pueden combinar con el Brodal, con el fluorocloridona, con sulfentrazone. Y las dosis, son para la zona nuestra. Estos serían los tratamientos, entonces, que también se pueden usar en barbecho, ¿no? Bueno, ahora estos que voy a mostrar son resultados de 12 ensayos. Los preemergentes tienen el problema a veces que no están las condiciones de humedad, pero bueno, yo voy a mostrar los resultados que hemos tenido y son bastante buenos para la zona, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo,
con la mezcla de fluorocloridona acetocloro, fluorocloridona más metaloclor, buen control de pasto cuaresma, de cola de zorro, que es la cetaria, esas son las gramíneas más importantes que tenemos, aunque están avanzando otras. Mostacilla, que bueno, también es importante conocer el comportamiento de cada herbicida, para así uno puede hacer un programa mejor de acuerdo a las dosis. Bueno, acetoclor, por supuesto, no tiene efecto sobre mostacilla ni tampoco de nabón. Bueno, también tienen buen control de fluorocloridona más acetoclor. Este sería una buena alternativa porque tenemos resistencia a herbicidas Ales y nabón. Podría ser una forma de controlarlo. También controlan quinoa, yuyo colorado, chamico, verdolaga y también chinchilla, tajete minuta. Bueno, con estos tratamientos no hay control del Santium caballinense, el abrojo chico. Y bueno, otra mezcla podía ser brodal, también con acetocloro o metaloclor. Controla muy bien gramíneas, sanguinaria, por eso funciona también en barbecho, porque sanguinaria tiene una emergencia ya bastante importante, temprano, ¿no? Controla quinoa, nabón, controla también el yugo colorado, pero no tiene el mismo problema con abrojo. Bueno, ahora voy a explicar algunas experiencias para seguir viendo el tema del control de las malezas. Bueno, esto se hizo en Oriente, Coronel Dorrego, que está a 100 kilómetros de la chacra, que no es una zona buena. También fue un año irregular, llovió mucho en noviembre y después prácticamente tuvimos sequía, porque en enero llovieron unos pocos milímetros, unos 43, ay, perdón, me adelanté. No. Ahí dónde está. A ver que aparezca. Ahí vamos. Ahí está. No llovió casi nada en enero, digamos, y empezó a llover en la época de las cosechas. Bueno, los tratamientos que evaluamos eran sulfentrazone, el sumisoya, flumeoxacin, el brodal, la fluorocloridona. El flumeoxacin hay que aplicarlo por lo menos 30 días. Nosotros ahí lo aplicamos en presiembra, porque en realidad el problema que queríamos ver, generalmente en los preemergentes, por problemas de climático, por lluvia, tenemos muy poco tiempo. La ventana de aplicación es muy reducida. Entonces, queremos saber cuánto se podría anticipar, digamos, la aplicación del herbicida, que no pierda, y saber la eficiencia, o sea, la eficiencia, o sea, la diferencia que hay en el control de los presiembra con los preemergencia. Eso es lo que queríamos, que apuntábamos a eso. Entonces, bueno, previamente se había hecho, bueno, lo que se hace en la zona, temprano se hace un glifosato con 2,4-D o 2,4-D generalmente. Después nosotros tenemos un periodo de bajas temperaturas, que prácticamente no hay nacimientos. Este año también tenemos temperatura media de 10 grados, o sea, y después de noche, y después tenemos helados, o sea que es una zona que hay un periodo que no tenemos tanta emergencia como podría ser la zona del norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y en preemergencia también aplicamos el sulfentrazone, fluorocloridona, y el sumisoya, diflufenical, lo comparamos con un testigo, pero aquí sí le agregamos un graminicida. Hicimos esto porque pensando en que con un presiembra se podía después en el cultivo controlar las gramíneas con un posemergente, ¿cierto? Bueno, vemos los resultados de control. En Cerraja, Sonchus,
voy a decir el mejor tratamiento, porque si no sería muy largo decir cada uno, ¿no es cierto? El mejor tratamiento, y después esto está todo publicado, así que si a alguien interesa, lo pueden tener. En el caso de Sonchus, de Cerraja, el mejor tratamiento fue con diflufenican, y en preemergencia también fue con este herbicida, y también sulfentrazone. Hay una diferencia en control. Con abrojo, digamos que no, salvo Sumisoya, que tiene, no llega en presiembra 80, tuvo mejor control, y en preemergencia un 80, pero los demás no lo controlan, como ya lo habíamos comentado. Sanguinaria, también muy buen control de Brodal, y también fluorocloridona. Y después en preemergencia tenemos fluorocloridona y sulfentrazone, o sea que es mejor el control, ¿no es cierto?, en preemergencia. En Nabón, bueno, sulfentrazone no controla, no controla esta maleza, ninguna crucífera. Sí, fluorocloridona, y también en preemergencia, bueno, ya habíamos visto el tema del control con estos productos, ¿no? Y bueno, por supuesto, en cola de zorro, en presiembra no aplicamos ningún graminicida, y sí tuvimos un buen control en todas las demás mezclas. Bueno, ahora la incógnita es que, porque es interesante con las experiencias tener todas las condiciones, o sea, para hacer una buena evaluación, todas las condiciones climáticas, y ver el tema del rendimiento, que es en definitiva lo que a nosotros nos interesa. Bueno, en presiembra, el tratamiento que anduvo mejor es el diflufenican, y en las 2 dosis, y en preemergencia el máximo rendimiento se obtuvo con sulfentrazone, que no tuvo diferencias estadísticas, pero hubo diferencias de rendimiento con como es el diflufenican. Observen el testigo. La diferencia entre los que obtuvieron el máximo rendimiento y el testigo fue de 900 kilos. Esto, bueno, es un lote, como ya dije, que tiene también tosca, o sea que no es un lote bueno de los buenos. Nosotros, bueno, en la zona este año hay lotes de 3.800 kilos, de la zona buena, la zona que está cerca de la costa, con suelos profundos, hubo muy buenos rindes. Bueno, esta experiencia, que era en realidad de muchos más tratamientos, pero pusimos algunos, es de sulfentrazone en preemergencia, con dosis altas y bajas de graminicida, y bueno, lo comparamos con Flusol y también un tratamiento de metaloclor. Teníamos cola de zorro. Aquí es importante no bajar, acá ya teníamos 3.800 de materia orgánica. Es muy complicado, es muy sensible el tema de bajar las dosis. Como observan, bajamos y de 70 bajó a 88. Esto siempre a los 30 días, ¿no? Después, pero los demás tratamientos, un control aceptable. En Pasto Cuaresma también pasó exactamente lo mismo. Después Yuyo Colorado, sus metrazones se destaca, digamos, por el control de Yuyo Colorado y también quinoa, referido, por ejemplo, al que se usaba más común, que era el famoso Twimpac, el fluorocloridona más citoclor, y la verdolaga, podemos decir que todos los tratamientos tuvieron un buen control. En otras malezas tenemos el Nabón, bueno, que no, ya dije que no lo controlaba. Sí, el mejor tratamiento, por eso se impuso rápidamente el Twimpac, por el buen efecto que tenía sobre unas malezas importantes. El Nabón y todas las crucíferas son muy competitivas. El abrojo, que bueno, que en ningún tratamiento tuvo control. La quinoa, muy buen control, sobre todo con sulfentrazone, y el lecherón
que si bien no es todavía problema en la zona, pero estamos viendo que antes no se veía, es una maleza también de las nuevas que están apareciendo. Bueno, en posemergencia tenemos el Benazolín, que es una auxina sintética, malezas que controla, de las más importantes que tenemos, quinoa, yugo colorado y chamico. El prodigio, el aclonifen, que es un inhibidor de la biosíntesis de carotenoides, que controla crucíferas, quinoa, yugo colorado y verdolaga, de algunas que son importantes. Y después tenemos los graminicidas, que yo puse 3 nomás, pero hay muchísimos. Está la guía de CASAF, está bien la dosis. Hay una dosis más baja para gramíneas anuales, después una intermedia para sorgo del lecpo de semilla, y después la más alta de todas, es para malezas perennes, como el gramón, que es lo más dificultoso. Bueno, tenemos el cletodin, el auroxifop, y después el quisalofop. Bueno, hay otros más, está el POAS también, y hay varios, digamos, como ustedes lo deben saber. Bueno, y también, bueno, está la tecnología Clearfield, que hay 2, que es el Clarasol Plus, que es el Imazamox más Imazapyr, que es un inhibidor de ALS, y Clarasol CL. Bueno, hay otras marcas también, que es, digamos, también es de la familia, por supuesto, de las imidazolinonas. Bueno, vamos a ver algunos ensayos, y ya para terminar, no sé cómo vamos con el tiempo, bien, 30, 32, bueno. Bueno, aquí en esta experiencia, que se hizo también en la chacra en suelo poco profundo, tenemos en la chacra suelos profundos y suelos muy someros con tosca 50 centímetros. Esto se aplicó en noviembre, se aplicó en noviembre, y bueno, los preemergentes, porque se hizo un tratamiento preemergente para ver la diferencia, ¿no? Las cosas a favor o en contra que puede tener. En primer momento el 3 de diciembre, segundo el 10 de diciembre. Bueno, también teníamos lluvias en noviembre y después un periodo de sequía. Bueno, acá tenemos las malezas en el primer momento, el tamaño, el estado fenológico y el segundo. Vemos que si bien es una semana nomás de diferencia, en periodos de sequía se acelera el ciclo. Entonces hay que tener cuidado con el momento de aplicación. Pero queríamos saber a ver cómo se comportaba en este herbicida, digamos, el Imazapyr, en esta situación. Bueno, las malezas, entonces, bueno, este es un ensayo también de dosis. Me voy a referir solamente a la dosis recomendada, que es 80 gramos de ingrediente activo, que serían los 100 centímetros, los 100 gramos. Nosotros hacemos esto habitualmente cuando aparece algún herbicida nuevo, hacemos estos ensayos de dosis, medio también para conocer más al producto, ¿no? Tenemos que Nabón, acá en Nabón tuvo muy buen control. Tenemos la observación a 30, 70 días, tanto en el primer momento como en el segundo momento, que es acá. Primer momento como segundo momento, tenemos muy buen control. Y muy buena residuidad, 70 días. Después también, bueno, lo mismo en mostacilla y quinoa. Después, bueno, en abrojo está la gran diferencia con los preemergentes, por eso también se debió el éxito de la adopción rápida de esta tecnología. Tenemos muy buen control con abrojo, con yuyo colorado también en los 2 momentos y a los 70 días, y con verdolaga, aquí sí, cuando verdolaga, digamos, tiene menor control, a los 80 no bajar la dosis porque ya casi control. Y sí, en el segundo momento tenemos una baja casi un 67, digamos. O sea que lo recomendable entonces para algunas malezas el momento es bastante importante también.
Bueno, en cuanto a... Bueno, después Pasto Cuaresma también controla muy bien, tanto cola de zorro como setaria. Y bueno, el rendimiento, lo que podemos decir que 80 tuvo muy buena, el mejor, digamos, resultado, ¿cierto? Porque ya en el segundo momento también tenemos el efecto de competencia, que es mayor en una situación de sequía. Bueno, algunas fotos. Acá tenemos el testigo. Acá tenemos un tratamiento. Este es el de 80, o sea, la dosis normal. Esto a cosecha. Observen que ya está cosechado el girasol, que prácticamente tiene una residualidad interesante. Bueno, acá tenemos comparado con el testigo. Y el testigo prácticamente no rindió casi nada. Ahora vamos a ver. Acá cuando ya aplicamos el segundo momento, ya no es lo mismo. Y bueno, y otra maleza nueva, que es tu tía, que no las controlaba los preemergentes, este herbicida también lo controla. Bueno, y ahora por último, no sé si tengo tiempo, bueno, el control tenemos dos malezas que son perennes, enredadera perenne y cebollín. En este ensayo estaban las dos, en Cascallares, y se hicieron también 2 momentos, primer momento y segundo momento. Tenemos en primer momento, la enredadera perenne, teníamos principio de brotación, que es en noviembre, cuando empieza a brotar nuestra zona, y una densidad de 19. Y el segundo momento, la aplicación la hicimos cuando la enredadera tenía guías de 25 centímetros a floración. Y el cebollín, el primer momento ya teníamos 84 plantitas de 3 a 5 hojas, y en el segundo momento teníamos, la aplicación se hizo cuando tenía de 6 a hojas, porque tiene bastante escalonado, es un problema que es el cebollín, bueno, en otras malezas también, de 6 a hojas a floración. Veamos qué pasó con el control. Acá tenemos el control de enredadera. Primer momento, muy buen control. En cambio, en el segundo, y digamos, el primer momento tuvo un control de 86 a los 25 días. Ahí también hubo un problemita ahí con la diapositiva, con la presentación. Y en el segundo momento se dio lo contrario, es decir, a los 25 días bajo control, y sí, al final, a los 70, un control superior debido a la muerte de plantas. Hubo muerte porque ahí, justamente para que muera una perenne, tiene que haber un traslado, digamos, y el momento más susceptible sería en principio de floración. Y en cebollín se dio lo mismo, es decir, primer momento, muy buen control, y a los 70 días es como que se pierde, y en el segundo momento, a los 70 días, o sea, el control final es mejor. Entonces, la pregunta, bueno, viendo los resultados de rendimiento, uno puede, de acuerdo al objetivo, qué le conviene, digamos, aplicar temprano, digamos, o tarde. Tenemos que, sencillamente, bueno, mejor rendimiento es el primer momento de aplicación. Pero aquí tenemos plantas, digamos, vamos a tener el ciclo posterior, vamos a tener plantas. En cambio, en el segundo momento tenemos casi la muerte de la gran parte de la población. Y sí, conviene tanto primero o segundo momento hacer la aplicación, porque la diferencia con el testigo realmente es muy importante. Tenemos 396 kilos contra 1.500 o 1.200 kilos. Esto es en un año de sequía y en suelo también con tosca. Bueno, y terminaríamos aquí entonces. Y bueno, terminaríamos aquí. Damos paso a las preguntas. No, cortito. En la mezcla de sulfentrazone con acetoclor, sí. En el caso que haya nabo, habría que agregar un poquito de fluoro. Si no... Claro, sí, pero
Bueno, habría que buscar otra alternativa si el nabo es competitivo, porque por ahí, pero si no tenemos otras alternativas, es decir, tenemos la fluorocloridona, tenemos en posemergencia también, porque a veces sí se está usando la mezcla, pero a veces esa mezcla es difícil de hacer, porque hay que ver el tema digamos, de materia orgánica, de la fitotoxicidad que puede haber. Nosotros, eso se está usando mucho en el oeste, pero ahí tenemos baja materia orgánica y por ahí se responden, las malezas responden, se baja la dosis. O sea, lo que yo también quise señalar, que es el tema de bajar la dosis. Cuando tenemos una materia orgánica, digamos, no tenemos buen control, salvo que los dos herbicidas se sinergicen, ahí sí, pero yo no sé eso todavía, si se sinergicen, me parece que no. Acá. Sí. No, a lo mejor no han trabajado nada o no, pero yo te hablo del sudoeste y Sí. probablemente tengamos un ingreso de Colorado en no mucho tiempo. Me Claro. refiero a Colorado resistente, Sí. Ujú. que seguramente debe ser también algo resistente a ALS, muy probablemente. Claro. ¿A vos qué te parece que podría ser una estrategia como para impedir que ingrese esto? Estaba pensando que Prodigio también tiene el nivel de control. Sí, tiene en control bueno, sí, un postemergente y con distinto por ahí Porque sí. hablan de superponer herbicidas residuales para el caso del control de distintos principios activos. No sé si por ahí Brodal primero y después Sí, lo que pasa fluorocoridona que con... sí, estoy divagando, depende de ¿no? la maleza, digamos, porque de la emergencia, ¿cómo es la emergencia de maleza? En el caso de Yuyo Colorado, nosotros vemos que los controles son muy buenos con Yuyo Colorado hasta el momento. Y hay alternativas, digamos. Por ejemplo, lo mejor para Yuyo Colorado es sulfentrazone. Si tenemos el común, si sabemos que el lote, por eso es importante registrar las malezas. Nosotros en los ensayos de rotación lo registramos, son trabajitos que hay que empezar para mejorar. Entonces, como es un preemergente, sabemos en el lote ya lo que puede tener. También se puede determinar haciendo banco de semilla. Nosotros eso lo hacemos en la chacra. Hay una metodología que uno hace muestreo de suelo, las hace germinar y ve lo que hay. Sencillamente es eso. Pero es un trabajito. Es cierto que puede venir en la zona. Yo tuve una consulta de un productor que ingresó el Yuyo Colorado por la cosechadora del norte que cosechó soja y quedó, pero de un año para otro, sembrado de palmieri. Entonces, bueno, yo pensé en el girasol. O sea, la estrategia es poner todos cultivos con herbicidas que controlen rápidamente esa maleza. Esa es la idea, ¿no es cierto? Yo soy el tema de residualidad es complicado porque a veces nosotros tenemos periodos de sequía bastante, pero también complicados. Y si ponemos, se nos va la mano, después hay problemas. Nosotros tenemos muchas consultas de fitotoxicidad. A veces nos llaman y que han sembrado 2 veces avena y que no nace la avena, entonces, bueno, hacemos los biotés, a ver qué tiene, y salen los biotés, clarito, porque ponemos el suelo donde no tuvo herbicidas y los demás, y por eso no tenemos mucha experiencia de eso, y a mí tampoco mucho me llama, porque aparte en girasol, lo que tiene que es muy competitivo, si uno queda libre el cultivo, los primeros 35, nosotros tenemos ensayos de periodo crítico. Después porque el girasol tiene inicialmente un crecimiento lento y ahí es el momento de intervención. Después tiene una tasa de crecimiento muy rápido, es rapidísimo. Entonces hace sombreo y realmente no hay emergencia de malezas. No sé, habría que ver. Y yo considero que hay herramientas. Sí. Tenés no solo sulfentrazone, sino también tenés, que vos lo nombraste, Sí. el diflufenican. Claro, que también tiene buen tenés control. el S-metolacloro Sí. mezclado con Claro, diflufenican sí. en preemergencia. Sí, Después sí. tenés la habilidad competitiva del girasol. Sí. Y si te quedas corto, tenés, que vos lo nombraste, el prodigio, ¿no? Claro, el prodigio O sea, también. hay Sí, hay buenas muchas herramientas, herramientas. lo que sí,
hay que estar, porque bueno, convengamos que antes, no sé, medio, por lo menos en la zona nuestra, se manejaban, había gente que de la oficina manejaba, bueno, 10.000 hectáreas y tenían hasta fecha para hacer la siembra, fecha, y eso no es válido. No. Hay que recorrer el lote, o sea, está el trabajo del agrónomo, digamos, el asesoramiento agronómico. Claro, y vos lo dijiste, impedir que llegue. Impedir Claro, que llegue sí, implica claro. una ardua labor con los Sí, contratistas sí, de las sí, cosechadoras, de que no entren Ujú. cosechadoras del Claro. norte sucias. Sí, ¿no? sí, claro. Hay que impedir Pero que llegue. en este O sea, caso, bueno, en aprender de ese la caso zona donde- el productor tenía un asesor que nos consulta con bastante frecuencia y rápidamente se actúa. Porque si no hubiese visto el lote, y también sabía de cómo había ingresado, con la cosechadora que vino de la soja. Y bueno, pero eso, por ejemplo, se trabaja también allá con muchos contratistas y el tema de la limpieza no se hace. Lo mismo está pasando con otras malezas, ¿no es cierto? ¿Por qué ingresan las malezas? De alguna forma tienen que ingresar. Claro, sí, no hay que echar la culpa a la siembra directa. Nosotros tenemos los ensayos de 18 años y no hay pero bueno, es una etapa de trabajo agronómico, diría yo. Y nosotros tenemos la suerte que tenemos la Pampa, que es una zona privilegiada en el mundo, porque no todos podemos hacer pastura, todo tipo de cultivos, sorgo, que también es muy competitivo. O sea, tenemos la posibilidad de hacer, y tenemos posibilidad de hacer ganadería también. Pero bueno, también hay que ver que hubo épocas difíciles. Nosotros en el ensayo de rotación, a veces decíamos hacer rotaciones y la gente medio que mira. Pero bueno, ahora es una oportunidad de mejorar también. Una consulta. Nosotros estamos en la otra zona girasolera, yo por lo menos, que es norte de Santa Fe. Ajá. Me interesó mucho todo lo que es la aplicación con Imazapir. También me llamó la atención la residualidad que tiene, Sí. porque nosotros tenemos la posibilidad, si el tiempo nos acompaña, detrás de girasol ir con maíz. Con lo cual, no sé si ustedes han medido residualidad, Sí, tenemos pero ensayos. es probable que tengamos que seguir con un maíz también CL. Sí, bueno, nosotros en la chacra hicimos ensayos, bueno, yo no tenía tiempo, pero tenemos bastante desarrollado el tema de residualidad con el imidazolinona. Para las condiciones de nuestra zona, por lo menos hicimos 3 años, aplicamos las imidazolinonas e hicimos los cultivos, trigo, cebada, avena, bueno, todos los de invierno. Y 2 años no hubo ningún problema, pero un año seco tuvimos un desastre. Y bueno, entonces ahora se sabe que por lo menos tienen que llover 300 milímetros porque el producto se degrada vía microbiana, pero también necesita temperatura, o sea que esa lluvia tiene que estar en verano. Bueno, ustedes por ahí no tienen tanto problema con la temperatura, pero claro, porque se degrada por microorganismos. Y bueno, la cuestión es si uno ya sabe eso, si viene el año seco, con el registro de lluvias, y cambia a un maíz resistente, bueno, o a otro, no sé, o a una soja, no sé, claro, a otro cultivo, digamos. Pero hay que saber, o sea, el tema de residualidad es un tema, pero para nosotros es porque tenemos muchas consultas porque ahora con el tema de malezas resistentes o nuevas malezas se aplica, y no es cuestión de aplicar y aplicar, porque aparte también existe el efecto de acumulación que está trabajando la gente de Balcarce. Hay un tesista que está trabajando el tema de cómo se va acumulando los herbicidas. Y bueno, nosotros hicimos un curso para asesores, y bueno, ellos hablaron, y bueno, Paco Berma, que es especialista en el tema de residualidad también, nos decía que se están determinando varias cosas con el tema de la residualidad. Por ejemplo, que el producto, los herbicidas se ingresan en las partículas del suelo y que ahí no se pueden extraer. O sea, es un dato que da que pensar. Entonces, el tema es ser cautelosos, no cuidadosos, ¿va? Con el suelo, bueno, con todos los agroquímicos. Sobre todo nosotros, bueno, ustedes tienen por ahí más temperatura, pero en la zona nuestra el frío, cuando hay frío todo queda detenido, por más que llueva. Claro, pero nosotros no tenemos buenos
Allá en la chacra, bueno, se hacen los ensayos típicos de todas las experimentales, que son de cultivares, y ahora también se han sembrado cultivares también con materia, con calidad, o sea, que sean buenos en calidad, y bueno, no es adoptado. Pues adoptado porque hay muchos cultivares de trigo que lo superan. Entonces, por ahí más adelante, es de todas formas una posibilidad, si no hay otra cosa, también de sembrar uno resistente, ¿no es cierto? Sí. Por acá. Sí. No, para complementar, Aymar Sí. Pena de VAF, para complementar lo que ¿qué tal? decías del norte, Sí. sí, tenemos muy buenas experiencias, sobre Ujú. todo en rotación con maíces Clearfield. La nueva tecnología Clearfield Plus, que tiene un componente, una imidazolinona, que es el imidazamol, que es Claro. más soluble, Sí, más soluble, tiene sí, menores sí. restricciones en la rotación, pero sí en el norte recomendamos ir a maíces Clearfield, y ahora bueno, hay materiales nuevos, CL, Claro. que tienen protección contra insectos para esa zona, y el control de las gramíneas es buenísimo. Sobre todo la problemática nueva de Chloris, claro. Trichloris, Propoforum, que se ajusta muy bien a esa zona, y te dejo en el lote limpio para ir a un maíz templado. Claro. O sea, la rotación ajusta muy, muy bien. Claro, sí, sobre todo cuando hay problemas de gramíneas, uno tiene que erradicar, gramíneas resistentes, tiene que erradicar la maleza. Y bueno, a veces hay complicaciones de otro tipo y se tratan de subsanar. Aprovecho yo para preguntar. Sí, preguntar, y también el que tenga alguna experiencia, porque yo estoy hablando de una zona, No, que es el sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. tal vez vos me lo puedes responder también. No, en el oeste arenoso estamos teniendo problemas de no tenemos controles con el CL o el CL Plus con Rosetta. ¿Tenés alguna experiencia o hay alguna experiencia? Sí. La Rosetta siempre fue lo mejor, fue el imazapir, el imazapir que mejor funcionó en control. Sabemos que cuando se empieza a terminar el girasol y cuando abre el surco, la verdad complementar con otro residual, la verdad no estamos llegando. Claro, Sí, sabemos que en algunos lotes sobre el final del cultivo pueden llegar a ser algún graminicida como para para cortar con la propagación y que se semille, pero los dos herbicidas Clearfield son la mejor alternativa que existe hoy. Sí. Sí, sabemos. Exacto, esa es la ideal, y es la que sabemos que mejor se está llevando adelante. El resto de los herbicidas convencionales ya están quedándose cortos. Sí, habría que ver cuál es la razón también de esa falta de control. Nosotros, bueno, en la chacra, cuando vienen así con problemas de algún herbicida que antes controlaba esta maleza y eso, es importante saber si hay una resistencia o qué es lo que pasa, porque entonces uno ya apunta a eso y trata de erradicar la maleza. Y por ahí puede perder rendimiento, pero a veces es conveniente para solucionar ese problema, ¿no? No sé si... Sí, una consultita. El tema de maleza y todo lo demás, está muy bien el tema de herbicida y todo lo demás, pero yo lo que observo en los campos, vengo del sudoeste también, zona de Arragueira, sudoeste, provincia de Buenos Aires, es que allá se hace mucho trigo, cebada y todo lo demás, que son los cultivos más importantes, y en realidad siempre cuando caemos a un girasol, o una soja o un maíz, nosotros lo que le damos soga, digamos, es al rastrojo de ese trigo, esa cebada, que no le damos, digamos, hablando mal y pronto, pelota, hasta que llega el control para hacer ese tipo de cultivo. Entonces tenemos que controlar en estados iniciales de desarrollo ese tipo de maleza para no tener un banco de semilla que sea inmanejable, ¿no es cierto? Y el otro tema es que, bueno, me he enterado que hay girasoles que son tolerantes a sulfonilurias, como el mesulfurón, y están saliendo al mercado como que son tolerantes a mesulfurón, si tenías alguna idea de eso. No, sé que en Francia hay un tolerante, pero no es una sulfonilurea.
tribenurón, algo así, un herbicida que acá no existe, pero tolerante. Claro. Sí, el tema es si ese mesufurón va a controlar las malezas de verano, ¿no es cierto? Pero no, la verdad que no hemos hecho experiencias con eso y no sé cómo encajaría, digamos. Sí, en Francia sí están usando hay otro tolerante. Claro. Sí, no te escucho bien, perdóname. No, ¿Qué? es cuando, Sí, repito, no escuché nada. girasoles de segunda sobre rastrojos de trigo que tienen mesufurón. Claro, sí. Para evitar eso. Claro, está bien. Pero no escuché, perdóname que no te escuché. Si no hay más preguntas, le estaríamos agradeciendo a Carolina Bueno. con un aplauso y terminaría por hoy.